Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. ¡Uy, qué bien! Hoy nos adentramos en un caso que ha fascinado y horrorizado al mundo por igual, Así es. el de Ted Bundy. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un hombre que bajo una apariencia de normalidad escondía la mente de un monstruo. Sí. ¿Cómo pudo alguien, aparentemente tan común, cometer actos tan atroces? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar en este Deep Dive, ¿Me parece muy bien? usando la criminología y la psicología como nuestras guías. Buenísimo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Excelente. Sí, porque lo que hace que el caso de Bundy sea tan escalofriante es la contradicción entre su imagen pública y la brutalidad de sus crímenes. Parecía encantador, Sí. inteligente hasta carismático, Sí. pero debajo de esa fachada se escondía un depredador implacable. Sí, es increíble cómo pudo engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Totalmente. Empecemos por su infancia, porque a menudo se dice que ahí se encuentran las raíces de la personalidad. Claro. Totalmente. Y la infancia de Bundy estuvo marcada por un evento particularmente traumático. El descubrimiento de que la persona que él creía que era su hermana era en realidad su madre. Imagínense el impacto psicológico de esa revelación. Sí, Descubrir a una edad tan temprana que te han mentido sobre tu propia identidad. es una experiencia que sin duda deja profundas cicatrices. Sí. ¿Qué tipo de consecuencias psicológicas podría haber tenido este engaño en un niño? Bueno, la investigación sugiere que este tipo de eventos pueden generar una profunda desconfianza hacia las figuras de autoridad, inseguridad, incluso una ira reprimida que puede manifestarse de maneras destructivas más adelante en la vida. Claro, y como si eso no fuera suficiente, también existen indicios de que su abuelo, la figura paterna en su vida, era un hombre agresivo y potencialmente abusivo. Sí. Además, hay informes de que Ted de niño estuvo expuesto a material pornográfico por parte de su abuelo. Es cierto, y la exposición temprana a la violencia y la pornografía, especialmente en un entorno familiar disfuncional. Puede distorsionar la percepción de la sexualidad y de las relaciones interpersonales. Mm. Podríamos decir que crea un caldo de cultivo para futuros comportamientos desviados. Lo que me sorprende es que, a pesar de esta infancia tan complicada, Bundy aparentemente se desenvolvía bien en la escuela. Era un buen estudiante, aunque se le describía como solitario y retraído. Ajá. ¿Es común este tipo de comportamiento en personas que luego se convierten en criminales? Sí, a menudo vemos una mezcla de aparente normalidad con señales subyacentes de problemas Ya, en los perfiles de asesinos en serie. entiendo. En el caso de Bundy, hay informes de que desde pequeño mostraba crueldad hacia los animales, un indicador clásico de tendencias psicopáticas. Ya entiendo. Y luego ya en su adolescencia, Bundy experimentó otro golpe emocional. Sí. La ruptura con su primer amor, Stephanie Brooks. Ajá. Algunos psicólogos creen que esta experiencia pudo haber sido un punto de inflexión crucial en su vida. Es muy probable el rechazo, especialmente en una etapa tan formativa, puede dejar profundas heridas emocionales. En el caso de Bundy se especula que canalizó su dolor y frustración hacia un odio patológico hacia las mujeres, convirtiéndolas en el objetivo de sus impulsos más oscuros. Eso explicaría por qué muchas de sus víctimas eran mujeres jóvenes que se parecían a Stephanie. Exactamente. Pero antes de profundizar en sus crímenes, hablemos un poco más sobre su desarrollo psicológico. Mencionaste la psicopatía, pero ¿qué hay de otros posibles trastornos? Sí, Se ha especulado, por ejemplo, que Bundy podría haber sufrido de trastorno bipolar. sí, esa es una teoría interesante. ¿Cómo lo ves? El trastorno bipolar se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, Ajá. desde la euforia y la hiperactividad manía hasta la profunda depresión. Durante los episodios maníacos, una persona puede experimentar una disminución del control de los impulsos, un aumento de la energía y una menor necesidad de dormir. Características que podrían haber contribuido a los periodos de frenesí criminal de Bundy. Pero ¿cómo diferenciamos la psicopatía del trastorno bipolar en este caso? Podrían haber estado ambos presentes. Claro, es posible que ambas condiciones coexistieran creando una combinación letal. La psicopatía se caracteriza por una falta de empatía, remordimiento y culpa, Ajá. una tendencia a la manipulación y la búsqueda de emociones fuertes. Ya veo. En el caso de Bundy, todos estos rasgos parecen haber estado presentes en un grado extremo. Si lo pensamos en términos de la teoría del ello, el yo y el superior de Freud. Exacto, podríamos decir que en Bundy el ello dominado por la agresión y los deseos sexuales perversos no estaba controlado por un yo y un superior de Vélez. Sus impulsos más oscuros no encontraban ninguna barrera interna. Es una imagen realmente aterradora. Sí.
Y para añadir otra capa de complejidad a este rompecabezas psicológico, también tenemos la influencia de su abuelo. Sí, recordemos que Ted estuvo expuesto a la violencia y la pornografía a una edad temprana, Ajá. lo que pudo haber distorsionado su percepción de las relaciones interpersonales, la sexualidad y la violencia, creando una asociación entre el placer y el dolor, la dominación y la sumisión. Es posible que esto haya contribuido a la formación de sus fantasías sadomasoquistas y a su fascinación por la muerte. Entonces tenemos una combinación de factores, una infancia traumática posible, psicopatía, posible trastorno bipolar, la influencia de su abuelo. Así es. ¿Cómo se tradujeron todos estos elementos en la escalada de sus crímenes? Primero comenzó con robos, ¿verdad? Así es, empezó con delitos menores, robos y allanamientos de morada. Ajá. Pero rápidamente escaló a actos de violencia cada vez más brutales. Ya veo. Y aquí es donde su modus operandi se vuelve realmente escalofriante. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo elegía a sus víctimas? Bueno. ¿Cómo las atraía? Bondi tenía un método muy específico. Ah, Se centraba en mujeres jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias, con cabello largo y oscuro que se parecían a Stephanie Brooks, su exnovia. A menudo las abordaba en lugares públicos, fingiendo una lesión o haciéndose pasar por una figura de autoridad para ganarse su confianza. es decir, usaba su carisma e inteligencia para manipular a sus víctimas, haciéndolas sentir seguras antes de atacarlas. Exactamente. Realmente escalofriante. Precisamente. Ya. Y una vez que las tenía en su poder, las llevaba a lugares aislados donde las sometía a brutales agresiones físicas y sexuales antes de finalmente asesinarlas. Y en muchos casos regresaba a los lugares donde habían enterrado a sus víctimas para abusar de sus cuerpos sin vida. Sí. Esa necrofilia, como mencionamos antes, es un indicador de una profunda perturbación psicológica. Sin duda, la necrofilia no es simplemente un acto de violencia, sino una expresión de poder y control sobre la víctima, incluso después de la muerte. En el caso de Bundy, esta obsesión con la muerte era una parte integral de su psicopatología. Y hablando de psicopatología, hay otro elemento que no podemos ignorar. Sí. La capacidad de Bundy para el engaño. Sí. Se transformaba constantemente, alterando su apariencia para evadir a la policía y prolongar su reinado de terror. Es cierto, su habilidad para cambiar su aspecto y mezclarse con la multitud le permitió eludir la captura durante un tiempo sorprendentemente largo. Y eso, sumado a su inteligencia y astucia, Claro. lo convirtió en un enemigo formidable para las fuerzas del orden. Definitivamente un caso complejo y escalofriante. Creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. Me parece bien. En la segunda parte de nuestra inmersión nos adentraremos en la cronología de los crímenes de Bundy, explorando los detalles de sus asesinatos y cómo finalmente fue capturado. Suena interesante. ¿Te parece? Me parece perfecto. Genial. Prepárense porque lo que vamos a discutir ahora es realmente perturbador. No se pierdan la segunda parte de Deep Dive desenmascarando a Ted Bundy. Retomamos nuestra inmersión en la mente de Ted Bundy. En la primera parte, exploramos su infancia, sus posibles trastornos psicológicos y la escalofriante evolución de sus crímenes. Ahora vamos a adentrarnos en la cronología de sus actos, desgranando los detalles de sus asesinatos y cómo finalmente fue capturado. Prepárense porque lo que vamos a discutir ahora es realmente perturbador. Bundy confesó haber asesinado al menos 30 mujeres jóvenes en varios estados de Estados Unidos durante la década de 1970. Wow. Aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Es una cifra escalofriante y lo que hace que sus crímenes sean aún más aterradores es la frialdad y la meticulosidad con la que los planificaba y ejecutaba como si fuera un juego macabro para él. Exacto, Bundy no era un asesino impulsivo, sino que elegía cuidadosamente a sus víctimas, estudiaba sus rutinas y creaba elaboradas estrategias para atraerlas a sus trampas. Hablando de estrategias, ¿podrías hablarnos un poco más sobre su modus operandi? ¿Qué patrones podemos identificar en sus crímenes? Claro, uno de los patrones más notables es su preferencia por mujeres jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias con cabello largo y oscuro, que se parecían a Stephanie Brooks, su exnovia. A menudo se acercaba a ellas en lugares públicos fingiendo una lesión o haciéndose pasar por una figura de autoridad para ganarse su confianza. Es decir, utilizaba su carisma e inteligencia para manipular a sus víctimas, haciéndolas sentir seguras antes de atacarlas. Realmente escalofriante. Precisamente. Y una vez que las tenía en su poder, las llevaba a lugares aislados donde las sometía a brutales agresiones físicas y sexuales antes de finalmente asesinarlas. En muchos casos regresaba a los lugares donde había enterrado a sus víctimas para abusar de sus cuerpos sin vida.
Esa necrofilia, como mencionamos antes, es un indicador de una profunda perturbación psicológica. Sin duda, la necrofilia no es simplemente un acto de violencia, sino una expresión de poder y control sobre la víctima, incluso después de la muerte, en el caso de Bundy. Esta obsesión con la muerte era una parte integral de su psicopatología. Para entender mejor la magnitud de sus actos, me gustaría que habláramos de algunos de sus crímenes específicos. Por ejemplo, uno de sus primeros asesinatos conocidos fue el de Linda Ann Healy, una estudiante de la Universidad de Washington. ¿Qué pasó en ese caso? Linda Ann Healy fue atacada mientras dormía en su propia habitación. Bundy entró sigilosamente, la golpeó en la cabeza con un objeto contundente y la secuestró. Su cuerpo fue encontrado un año después en una zona boscosa. Es terrible, y este caso también ilustra cómo Bundy se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas, de la confianza que las mujeres jóvenes depositaban en los demás. Exacto. Y otro caso que muestra la crueldad de Bundy es el de Donna Gail Manson, una estudiante de 19 años que desapareció después de asistir a un concierto de jazz. Su cuerpo fue encontrado meses después, junto con los restos de otras víctimas, en una zona montañosa cerca de Seattle. El hecho de que enterrara a varias víctimas en un mismo lugar sugiere un patrón, ¿no? Como si estuviera creando una especie de cementerio personal. Sí, esa es una interpretación posible. Podríamos decir que este lugar se convirtió en un espacio donde Bundy revivía sus crímenes y satisfacía sus impulsos necrófilos. Es una imagen realmente perturbadora. Y lo que es aún más aterrador es que Bundy no se limitó a un solo estado, viajaba por todo el país dejando un rastro de muerte y terror a su paso. ¿Cómo lograba evadir la justicia durante tanto tiempo? Bundy era un maestro del disfraz, cambiaba constantemente, su apariencia se teñía el pelo, se dejaba crecer la barba, usaba diferentes estilos de ropa, todo para despistar a la policía. Es increíble cómo pudo engañar a tanta gente durante tanto tiempo, pero en algún momento tuvo algún encuentro con la ley. Sí, en agosto de 1975 Bundy fue detenido por una infracción de tráfico menor. Sin embargo, durante el registro de su vehículo, la policía encontró esposas, cuerdas y otros objetos sospechosos que lo vincularon a los asesinatos. Es decir, que ya desde ese momento se sospechaba que podía estar involucrado en los crímenes. Correcto, pero a pesar de las crecientes sospechas, Bundy aún no había sido acusado formalmente de asesinato. De hecho, logró escapar de la custodia en 2 ocasiones separadas, lo que lo convirtió en un fugitivo a nivel nacional. Esas fugas son un testimonio de su astucia, de su capacidad para manipular el sistema y de su determinación para evitar la justicia. Y durante su tiempo como fugitivo, continuó cometiendo crímenes. Desafortunadamente, sí continuó cometiendo crímenes, esta vez en Colorado. Y Florida en particular, cometió algunos de sus asesinatos más brutales. Hablemos de sus crímenes en Florida. Bundy se estableció en Tallahassee, cerca de la Universidad Estatal de Florida, ¿verdad? Así es, y ahí cometió una serie de crímenes que conmocionaron al país por su salvajismo. En enero de 1978, Bundy irrumpió en una casa de hermandad en Tallahassee, atacando brutalmente a 4 mujeres jóvenes. 2 de ellas, Margaret Bowman y Lisa Levy, murieron a causa de sus heridas. Los detalles de esos asesinatos son realmente escalofriantes, incluso para los estándares de Bundy. Sí, la brutalidad de los ataques fue extrema, y lo que es aún más perturbador es que no parecía haber un motivo claro para los crímenes más allá de la pura sed de violencia de Bundy. Tras esos asesinatos, la policía de Florida intensificó la búsqueda de Bundy. ¿Cómo fue finalmente capturado? Unas semanas después de los asesinatos en la Casa de la Hermandad, Bundy fue arrestado en Pensacola, Florida, por conducir un vehículo robado. Durante su arresto, Bundy luchó con los oficiales, pero finalmente fue sometido y llevado bajo custodia. Y supongo que con este arresto finalmente se pudo poner fin a su reinado de terror. Sí, aunque el proceso judicial fue largo y complejo, el arresto de Bundy en Florida marcó el principio del fin para él. En la siguiente parte de nuestra inmersión hablaremos sobre los juicios de Bundy, su condena y su legado, un legado oscuro que a pesar del horror nos ofrece valiosas lecciones sobre la mente criminal y la naturaleza humana. No se pierdan la tercera parte de The Deep Dive, Desenmascarando a Ted Bundy, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros de la mente criminal. Regresamos a nuestra inmersión en la mente de Ted Bundy. Ya hemos explorado su infancia, sus crímenes, su captura. Pero, ¿qué podemos aprender del legado de este asesino? En serie, ¿qué nos dice su caso sobre la naturaleza humana? El caso de Ted Bundy sigue siendo un tema de fascinación e investigación, precisamente porque desafía nuestras nociones sobre el bien y el mal. Lo que lo hace tan inquietante es que no encajaba en el estereotipo del asesino en serie solitario y antisocial. Era inteligente, carismático y para muchos atractivo. Exacto, esa dualidad, esa capacidad de Bundy para compartimentar su vida pública y sus impulsos oscuros es lo que lo convierte en una figura tan perturbadora.
Y una de las lecciones más importantes que podemos extraer de su caso es que la apariencia puede ser engañosa el mal. No siempre se presenta con una cara monstruosa, a veces se esconde detrás de una sonrisa encantadora. Es una idea que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias percepciones y a reconocer que cualquiera, incluso aquellos que parecen normales, puede ser capaz de cometer actos terribles. Totalmente. Y el caso de Bundy también subraya la importancia de la precaución, especialmente para las mujeres jóvenes. Bundy se aprovechó de la confianza y la vulnerabilidad de sus víctimas, a menudo haciéndose pasar por alguien en necesidad de ayuda. Es cierto, su caso nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestro entorno, estar atentas a las señales de peligro y no confiar ciegamente en las personas, por muy amables o inofensivas que parezcan. Por supuesto, la responsabilidad individual es importante, pero también es crucial abordar las causas profundas de la violencia. Factores como la misoginia, la desigualdad social y la falta de acceso a servicios de salud mental juegan un papel importante en la creación de un caldo de cultivo para la violencia. El caso de Bundy, entonces, no es solo la historia de un monstruo, sino un reflejo de una sociedad que a menudo falla en proteger a los más vulnerables. Es un llamado a la acción para construir un mundo más justo, equitativo y compasivo donde se aborden los problemas sociales que contribuyen a la violencia. A pesar de la tragedia y el horror que rodean su figura, el caso de Bundy también ha impulsado avances en la criminología y la psicología forense. Exactamente, su caso ha contribuido al desarrollo de técnicas de perfilación criminal, análisis de ADN y otras herramientas que ayudan a las fuerzas del orden a identificar, rastrear y capturar a criminales violentos. Y también ha impulsado la investigación sobre la psicopatía, la sociopatía y otros trastornos de la personalidad que pueden estar relacionados con la violencia. Sin duda, comprender mejor las causas y los factores de riesgo de la violencia nos permite desarrollar estrategias más efectivas para prevenirla y tratarla. Bueno, creo que hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en la mente de Ted Bundy. Ha sido un viaje oscuro y perturbador, pero también espero informativo y reflexivo. Coincido, el caso de Bundy nos recuerda la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de abordar los problemas sociales que contribuyen a la violencia. Y aunque nunca podamos comprender completamente las motivaciones de alguien como Bundy, podemos aprender de su legado y trabajar para crear un mundo más seguro y compasivo para todos. Muy bien dicho, recordemos que no hay que tenerle miedo a la oscuridad, sino aprender de ella y sobre todo mantenerse vigilantes, informados y comprometidos con la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Recuerden activar la campanita y suscribirse al canal de YouTube de Nio Dos Santos para más contenido fascinante. Hasta la próxima.